Imagina esto. Abres una lata vieja en el taller, esperando encontrar tornillos. Y dentro hay algo húmedo, viscoso, con un olor agrio, que te obliga a apartar la cara. Te da asco. Pero entonces ves que esa masa repugnante no está muerta. Dibuja patrones, como si respondiera a la luz. Por un segundo sientes una satisfacción extraña. Sí, por fin encontraste eso que te prometieron. Algo real, algo imposible. Y justo después aparece el tercer golpe, la curiosidad feroz. Porque si esa cosa estaba ahí, escondida donde solo debía haber metal y polvo, ¿qué más lleva años esperando ser descubierto en silencio? Ahora cambia la lata por un mundo cubierto de hielo, cambia el taller por el sistema de Júpiter, y cambia esa masa por algo que podría destruir, de una sola vez, nuestra idea de la vida, de la ciencia y de nosotros mismos. Porque cuando hablamos de los satélites de Júpiter, la pregunta popular es, ¿habrá vida? La pregunta real, la que incomoda a muchos científicos, es otra. ¿Y si encontramos algo que no queremos encontrar? No algo bonito, no un pez transparente nadando bajo el hielo, no una bacteria perfecta para un titular de prensa, sino algo peor. Algo que confirme que la vida puede surgir en lugares monstruosos, y que nosotros no estamos preparados ni para tocarla, y ni para entenderla ni para dejarla en paz. Júpiter no es un planeta, es una máquina de violencia, un gigante que deforma el espacio con su gravedad, vomita radiación y arrastra a su alrededor un sistema entero de lunas que parecen mundos independientes. Entre ellas, varias han convertido el miedo científico en una obsesión muy concreta. Europa, Ganímedes, Calisto, e incluso Io, que no es un océano helado, pero sí un infierno geológico que ayuda a explicar por qué ese vecindario entero es mucho más activo de lo que debería. Durante décadas, desde lejos, estas lunas parecían simples puntos, fríos, inertes, callados. Pero cuanto más las miramos, más nos devolvieron una sensación incómoda. La de estar observando puertas cerradas, con algo moviéndose detrás. Europa es la más famosa, y no por casualidad. A primera vista parece una esfera limpia, blanca, casi elegante, una superficie helada cruzada por grietas marrones y rojizas, como si alguien hubiera arañado el hielo con uñas oxidadas. Bonita en foto, casi minimalista. Pero esa belleza dura poco cuando entiendes lo que estás viendo. Esas líneas no son decoración, son cicatrices, son fracturas. Son señales de tensión brutal en una corteza que probablemente flota sobre un océano global de agua salada. Un océano, no un charco, no una bolsa aislada. Un océano planetario atrapado bajo kilómetros de hielo, en oscuridad total, apretado por mareas gravitacionales, calentado desde dentro, por una especie de tortura orbital permanente. Y aquí aparece el primer giro que vuelve esta historia adictiva. Los científicos no buscan vida en Europa porque sea un paraíso. La buscan porque es un laboratorio de pesadilla que, aún así, podría funcionar. En la Tierra solemos asociar la vida con paisajes amables. Agua líquida, sol, clima templado, bosques, mares azules. Pero la biología real es mucho menos romántica. En nuestro propio planeta, la vida se aferra a chimeneas hidrotermales en el fondo del océano. Soporta ácido, radiación, salmueras extremas, presión aplastante y ausencia de luz. La vida terrestre no solo tolera lo desagradable, a veces parece preferirlo. Eso es precisamente lo que vuelve peligrosa la idea de Europa. Porque si bajo ese hielo hay agua, sales, energía química y tiempo suficiente, la pregunta deja de ser ¿podría? Y empieza a convertirse en ¿qué probabilidades hay de que ya haya ocurrido? Y cuando una pregunta científica cambia de tono así, deja de ser un tema de divulgación bonita, se convierte en una amenaza intelectual. Piensa en lo que significaría no hemos encontrado vida en otro planeta, que ya sería histórico, sino algo mucho más profundo. Hemos encontrado una segunda génesis, un origen independiente, otra historia de la vida escrita sin árboles, sin dinosaurios, sin oxígeno como protagonista, sin humanos, sin evolución terrestre como guión. Eso rompería nuestra comodidad más íntima, porque ahora mismo, aunque soñamos con alienígenas, en el fondo vivimos con una sospecha muy humana. Tal vez la vida sea rarísima, tal vez somos una casualidad casi irrepetible, pero si una luna helada, golpeada por radiación, lejos del sol, escondiendo un mar negro bajo una costra congelada, logró generar biología, entonces el universo podría estar lleno de procesos vivos, no de civilizaciones con naves, peor, lleno de biosferas ciegas, extrañas, químicamente agresivas, imposibles de leer con nuestros prejuicios. Y eso asusta. No porque vayan a invadirnos,
Ese miedo es cine. El miedo real de los científicos serios es más inquietante. Encontrar algo tan importante que cada decisión posterior sea un campo minado. Porque en el instante en que una misión detecta una señal convincente, una combinación química anómala, una estructura celular, patrones, isotópicos, algo que no encaje con geología pura, el problema ya no sería solo técnico, sería ético, político, filosófico y desesperadamente práctico. ¿Seguimos explorando? ¿Perforamos el hielo? ¿Tomamos muestras más agresivas? ¿O nos detenemos para no contaminar ese ecosistema con microbios terrestres pegados a una sonda, a un tornillo, a una junta, a una mota microscópica que sobrevivió donde jurábamos que nada sobreviviría? Esta parte casi nunca aparece en los titulares, pero es una de las razones por las que el tema pone nerviosa a tanta gente dentro de la ciencia planetaria. El mayor riesgo de descubrir vida extraterrestre no es que nos contagie, sino que la arruinemos antes de confirmarla. Imagínalo en cámara lenta. Miles de millones invertidos, décadas de planificación. Una nave llega después de cruzar el sistema solar, y justo cuando estamos a punto de responder una de las preguntas más grandes de la historia, aparece una pesadilla metodológica. ¿Y si eso que vemos lo llevamos nosotros? Ese es el tipo de horror que no grita, el que susurra. El que convierte un hallazgo glorioso en una guerra de papers, protocolos, cuarentenas, dudas y sospechas. Europa, además, no se deja investigar fácilmente. Ese es otro motivo por el que la historia se vuelve más tensa cuanto más avanzas. Júpiter baña su entorno con una radiación feroz. Las partículas energéticas pueden freír electrónica, degradar materiales y complicar operaciones científicas delicadas. No estás enviando instrumentos a una playa helada, estás intentando hacer ciencia de precisión dentro de un entorno que quiere romperte el laboratorio pieza por pieza. Y aún así seguimos yendo. ¿Por qué? Porque las pistas son demasiado buenas. La superficie de Europa muestra una juventud relativa en muchas zonas. Menos cráteres de impacto de los que esperarías si llevara eones completamente muerta y sin renovación. Hay regiones donde el hielo parece haberse roto, desplazado, recongelado, terrenos caóticos que parecen bloques gigantes de costra helada, movidos y recolocados como placas sobre una sopa espesa. En algunas imágenes, el paisaje parece la piel de una herida que se abrió, supuró y volvió a cerrarse. Es repulsivo compararlo así, y precisamente por eso funciona. El planeta, o mejor dicho, la Luna, se comporta como algo dinámico. No es un cadáver, es un sistema, y un sistema dinámico con agua oculta es, para un científico, una tentación insoportable. Pero aquí viene otro giro, uno que cambia el título de este video de una frase sensacionalista a una pregunta legítima. Quizá lo que temen encontrar en Europa no es vida. Quizá temen encontrar evidencia de habitabilidad perfecta, sin vida. Eso también sería brutal. Porque si descubrimos que Europa tuvo agua, energía, química utilizable, estabilidad durante tiempos larguísimos, y aún así no hay rastro de biología, la conclusión sería tan incómoda como la contraria. Significaría que la vida podría ser muchísimo más difícil de iniciar de lo que creemos. Que no basta con agua plus tiempo. Que hay un cuello de botella, un paso casi milagroso, una combinación extremadamente rara, y esa posibilidad enfriaría de golpe muchas expectativas sobre océanos subterráneos, exoplanetas y la frecuencia de la vida en el cosmos. Fíjate en la trampa. Encontrar vida nos sacude. No encontrarla en un lugar ideal también. En otras palabras, estas lunas no solo pueden darnos respuestas, pueden arruinarnos preguntas que llevamos un siglo haciendo. Y mientras Europa concentra la fantasía popular, Ganímedes observa desde su propio rincón, con un perfil aún más extraño. Ganímedes no solo es enorme, es la luna más grande del sistema solar. También tiene algo que ninguna otra luna posee, un campo magnético, propio detectado por la exploración espacial. Eso la convierte en una rareza dentro de una rareza, un mundo helado con corazón metálico activo, inmerso a la vez en la monstruosa magnetosfera de Júpiter. Es como un animal intentando respirar dentro del pecho de otro animal más grande. La imagen mental es incómoda, sí, y ayuda a entender por qué este sistema fascina tanto. Aquí todo está anidado dentro de otra cosa más violenta. Campos dentro de campos, océanos bajo hielo, calor bajo frío, movimiento dentro de apariencia inmóvil. Con Ganímedes el miedo científico adopta otra forma. No es solo ¿hay vida? Es ¿cómo interpretamos señales en un entorno electromagnético tan complejo sin engañarnos? Cuando tienes interacciones magnéticas, partículas cargadas, hielo, sales y un subsuelo que podría ser estratificado,
Cada medición puede volverse ambigua si no la entiendes en contexto. Un dato espectacular puede ser una pista real, o un espejismo instrumental. Y aquí aparece una palabra que pocos espectadores oyen, pero que en ciencia pesa toneladas. Falsos positivos. Los científicos temen los falsos positivos casi tanto como temen perder una oportunidad histórica, porque anunciar algo extraordinario y luego descubrir que era una interpretación precipitada no solo daña reputaciones, contamina el debate, frena financiación, polariza equipos y convierte una búsqueda seria en circo mediático. Por eso cuando alguien pregunta ¿qué temen encontrar? No, una respuesta honesta sería temen encontrar algo ambiguo pero seductor, algo suficientemente raro para disparar titulares y suficientemente incierto para dividir a toda la comunidad. Una molécula orgánica aislada no basta. Un patrón químico extraño puede tener explicación geológica. Una estructura que parece biológica podría formarse por cristalización. Incluso una pluma de vapor, si se confirma en una región concreta, abre más preguntas de las que cierra. ¿Viene del océano profundo? ¿Viene de una bolsa local? ¿De fracturas superficiales? ¿De procesos temporales? Cada posibilidad cambia el relato. Es decir, el verdadero monstruo no siempre es un microbio alienígena. A veces es la incertidumbre. Y, sin embargo, esa incertidumbre es exactamente lo que hace esta historia tan poderosa para un canal narrativo, porque estamos asistiendo a una etapa rarísima de la ciencia. Ya no estamos en la era del tal vez exista algo. Estamos entrando en la era del vamos a mirar con instrumentos diseñados específicamente para decidir qué tipo de miedo es el correcto. Las misiones modernas al sistema joviano no van solo a sacar postales, van a mapear hielo, composición, estructura interna, posibles intercambios entre superficie y subsuelo, entornos de radiación y señales, que nos permitan reconstruir si esos océanos ocultos son callejones sin salida químicos, o ecosistemas potenciales esperando bajo una tapa congelada, y eso cambia el tono de todo. Porque cuando una civilización pasa de imaginar a medir, de especular a diseñar experimentos, se vuelve responsable de sus fantasías. Ya no basta con soñar vida alienígena, hay que definir protocolos, niveles de evidencia, criterios de contaminación, prioridades de misión y límites de intervención. Dicho de otra manera, el descubrimiento no empieza cuando aparece un organismo, empieza cuando aceptamos que podríamos encontrarlo y que nuestras manos torpes y contaminadas entrarán en la escena. Ahora piensa en la imagen más inquietante de todas, un océano oscuro, enterrado bajo hielo, sin una sola chispa de luz solar, presurizado, químicamente activo, tal vez conectado en algunos puntos con la superficie por fracturas o bolsas de agua salada, millones de años, quizás cientos de millones, quizá más. Tiempo suficiente para que ocurra algo. Tiempo suficiente para que ese algo evolucione en direcciones que no se parezcan a nuestras expectativas de laboratorio. Y ahí está la raíz emocional del miedo. Si encontramos vida microbiana parecida a la terrestre, será revolucionario. Pero si encontramos una química viva claramente extraña, una bioquímica que no use los trucos habituales, una organización que no encaje con nuestras categorías, entonces no solo habremos descubierto vida, habremos descubierto que nuestra definición de vida estaba incompleta. Y eso para la ciencia es una mezcla deliciosa y aterradora. Deliciosa porque abre un continente entero de conocimiento. Aterradora porque obliga a reescribir manuales, modelos de origen de la vida, criterios de habitabilidad e incluso la forma en que buscamos señales biológicas en exoplanetas lejanos. Lo que descubramos, o no descubramos, bajo el hielo de Júpiter puede alterar cómo interpretamos mundos que jamás visitaremos. Por eso esta historia no trata únicamente de unas lunas. Trata de un espejo, uno muy sucio, muy frío, muy distante. Un espejo que podría devolvernos una imagen gloriosa de la vida como fenómeno común, o una imagen cruel en la que entendemos, por fin, lo improbable que fue todo esto. Y mientras esa tensión crece, hay un detalle que hace que todo se sienta aún más cinematográfico. Las lunas de Júpiter no se explican por separado. Son un sistema de contrastes violentos. Io, por ejemplo, no es el candidato clásico para océanos habitables de portada, pero es una pieza clave del rompecabezas porque muestra hasta qué punto la gravedad de Júpiter y las resonancias orbitales pueden exprimir energía del interior de una luna.
Io es volcánica, extrema, abrazada por procesos internos de una forma que desafía la intuición. Su existencia geológicamente activa en ese entorno nos recuerda que el sistema joviano no es una colección de bolas congeladas. Es una maquinaria de calentamiento, tensión y transformación. Y si una luna puede convertirse en un infierno de volcanes por esas fuerzas, otra puede convertir ese mismo principio en calor oculto bajo hielo. Infierno arriba, océano abajo, mismo motor gravitacional. Ese contraste es la primera gran pista narrativa de lo que realmente da miedo. Que la frontera entre mundo muerto y mundo vivo quizá no dependa de la distancia al Sol como nos enseñaron de niños, sino de una combinación mucho más retorcida de física orbital, composición interna, química y tiempo. Si eso es cierto, entonces el universo podría estar repleto de lugares donde jamás miraríamos por intuición, y donde precisamente, por eso podríamos pasar por alto formas de vida enteras. Y aquí, casi sin darnos cuenta, la historia da otro giro emocional. Al principio parece una expedición heroica, luego se vuelve un thriller científico, pero en el fondo también es una historia sobre humildad, porque cada nueva pista sobre estas lunas nos recuerda algo incómodo. La naturaleza no tiene obligación de organizarse para que la entendamos rápido. Puede esconder océanos bajo kilómetros de hielo, puede dejar señales confusas, puede mezclar química y geología de formas que imitan biología, puede darnos datos parciales durante décadas, puede obligarnos a avanzar con paciencia quirúrgica mientras la imaginación pública corre a toda velocidad pidiendo la gran respuesta. Y esa diferencia de ritmos, el de la ciencia lenta y el de la expectativa humana, es uno de los lugares donde nace el miedo. No al monstruo del océano, al error, al exceso de confianza, a la narrativa más rápida que la evidencia. Por eso cuando escuches a un investigador hablar con cautela sobre Europa o Ganímedes, esa prudencia no es frialdad, es respeto. Saben que están tocando un tema donde un hallazgo puede ser más grande que cualquier premio, y también más frágil que una muestra mal interpretada. Y lo más inquietante es que todavía ni siquiera hemos llegado a la parte verdaderamente oscura de esta historia, porque hay una posibilidad de la que casi no se habla fuera de círculos especializados, y que cambia por completo el tono de la búsqueda. Que lo aterrador no sea encontrar vida activa, sino encontrar rastros de una biosfera extinta, señales de que la vida apareció y murió. Química fósil, patrones biogénicos congelados, un cementerio microscópico bajo hielo. Eso golpearía diferente. Ya no sería la vida existe más allá de la Tierra. Sería la vida puede surgir en esos océanos y aún así desaparecer. Una lección muchísimo más amarga sobre la fragilidad biológica. Incluso cuando un mundo parece tener ingredientes suficientes, la imagen es brutal. Un océano oculto que alguna vez estuvo vivo, ahora convertido en archivo químico, con la historia de una biología, perdida escrita en sales, minerales y moléculas fragmentadas. No habría monstruos, no habría mensajes, solo evidencia muda, como encontrar herramientas en una casa vacía y entender que alguien estuvo allí, pero hace demasiado tiempo, y sin embargo, incluso esa posibilidad sería un descubrimiento gigantesco. Eso es lo que hace a las lunas de Júpiter tan adictivas para contar. Casi cualquier resultado importante. Vida, previda, habitabilidad, sin vida, biosfera extinta, química exótica, señales ambiguas, nos obliga a cambiar de idea. No hay salida cómoda. En este punto, la promesa del título ya debería sentirse distinta. No estamos hablando de un miedo infantil al alien. Estamos hablando del miedo adulto de la ciencia frente a resultados que cambian las reglas del juego. Miedo a confirmar demasiado. Miedo a no confirmar nada. Miedo a confundir una cosa con la otra. Y mientras la humanidad prepara instrumentos, trayectorias y décadas de análisis para acercarse a esas respuestas, la pregunta correcta se vuelve más afilada. Si debajo del hielo hay algo, ¿qué sería más perturbador? ¿Que se parezca a nosotros? ¿O que no se parezca en absoluto? Ese dilema es el hilo que va a tensar todo lo que viene después, porque en la siguiente parte vamos a entrar en el corazón de esa paranoia científica. ¿Qué señales concretas buscan? ¿Por qué algunas serían casi peores que un sí? ¿Cómo funciona la pesadilla de la contaminación planetaria? ¿Y por qué una muestra perfecta puede convertirse en un problema mundial en cuestión de horas? Si de verdad quieres entender qué es lo que inquieta a los científicos cuando miran hacia los satélites de Júpiter, hay que dejar de pensar en marcianitos y empezar a pensar como un forense en una escena del crimen donde casi todo puede ser una falsa pista.
porque eso es exactamente lo que sería una misión a Europa o a otros mundos oceánicos del sistema joviano. Una investigación forense en condiciones absurdas. No hay testigos, no hay aire, no hay luz, no hay acceso directo al océano. Y, para empeorarlo todo, el sospechoso principal, la vida, puede disfrazarse de geología, de química inorgánica, de cristalización, de radiación, de contaminación terrestre o de puro ruido instrumental. Por eso la búsqueda real no empieza con una pregunta romántica, empieza con una lista fría, casi paranoica. ¿Qué señales serían compatibles con biología? ¿Cuáles podrían generarse sin biología? ¿Qué combinación de señales reduciría la ambigüedad? ¿Cómo evitamos llevar vida desde la Tierra y luego felicitarnos por descubrirla? ¿Y qué hacemos si los datos más espectaculares son precisamente los menos confiables? Aquí aparece un detalle que vuelve la historia más tensa de lo que parece. Los científicos no buscan una sola prueba mágica, buscan convergencia. Una molécula orgánica por sí sola no basta. La química orgánica no es exclusiva de la vida. El universo sabe fabricar moléculas orgánicas sin pedir permiso a ningún organismo. Meteoritos, radiación, reacciones en hielo, procesos geológicos, todo eso puede generar compuestos complejos. Así que cuando alguien dice orgánico, eso no significa vivo. Significa solo una cosa, interesante. Y lo interesante, en ciencia planetaria, puede ser el principio de una revolución, o el principio de un error histórico. Imagina la escena. Una sonda analiza la superficie de una luna helada, detecta compuestos que, en la Tierra, se asocian con procesos biológicos. El mundo explota. Titulares, animaciones, portadas. Gente hablando de primera evidencia de vida extraterrestre. Pero dentro de los equipos científicos nadie duerme. Porque en esa sala de análisis, lo primero que se escucha no es celebración, es sospecha. ¿La señal viene de la luna o del instrumento? ¿La muestra fue alterada por radiación superficial? ¿Esa molécula se formó por química prebiótica no biológica? ¿El algoritmo interpretó bien el espectro? ¿Hay otra explicación mineral que aún no estamos viendo? ¿Se repite la señal en otro lugar, otro momento, otro instrumento? Esa es la clase de miedo de la que estamos hablando. No miedo al hallazgo, miedo a amar demasiado pronto una interpretación. Y aquí viene uno de los giros más potentes para tu video. Cuanto más extraordinario es el posible descubrimiento, más probable es que los científicos se vuelvan aparentemente aguafiestas, no porque no quieran encontrar nada, sino porque saben que, si se equivocan, le hacen daño precisamente a la búsqueda que más aman. Por eso, lo que buscan en estos mundos se parece menos a una foto de un microbio y más a un patrón criminal imposible de falsificar fácilmente. Una especie de firma compuesta. Química, plus, contexto, plus, energía, plus, repetición, plus, coherencia geológica. Dicho de otra forma, no basta con encontrar ingredientes. Hay que demostrar que esos ingredientes están organizados de una manera que tenga sentido biológico. Y ahí es donde el asunto se vuelve fascinante y, sí, bastante desagradable en su dimensión física. Porque si bajo el hielo existe un océano y hay intercambio entre ese océano y la superficie, a través de grietas, bolsas de agua, expulsiones, materiales ascendentes o procesos de mezcla, lo que llegue a estar disponible para una sonda probablemente será una versión degradada, irradiada, rota, mezclada y cocinada de lo que realmente ocurrió abajo. No estaríamos oliendo la cocina. Estaríamos raspando la grasa quemada de una rejilla congelada después de que la tormenta la golpeara durante años. Asqueroso. Y científicamente perfecto como imagen mental, la radiación del entorno joviano puede romper moléculas, modificar compuestos y transformar la química superficial. Eso significa que la superficie de Europa, por ejemplo, no es una vitrina limpia del océano interior. Es más bien un tablero donde cada señal llega dañada y luego recibe golpes adicionales. Los científicos tienen que reconstruir historia química a partir de restos golpeados. Es como intentar deducir una receta a partir de migas, ceniza y metal oxidado. Aquí entra la segunda gran fuente de miedo: la sobreinterpretación. Cuando las señales son indirectas, la imaginación humana se vuelve peligrosa. Vemos formas, patrones, intenciones. Queremos cerrar la historia. Queremos el titular definitivo. Pero la naturaleza otra vez no coopera. Puede producir rarezas que parecen biológicas y no lo son. Puede esconder biología donde solo vemos ruido. Puede darnos medias verdades durante años. Y eso lleva a una posibilidad especialmente incómoda: que el primer gran descubrimiento en una luna de Júpiter no sea un organismo,
sino un debate feroz que parta en dos a la comunidad científica. Unos dirán, la evidencia es demasiado consistente para ser geología. Otros dirán, todavía no hemos agotado explicaciones abióticas. Ambos tendrán argumentos técnicos. Ambos estarán, en cierto sentido, defendiendo la ciencia, y desde fuera, el público verá caos. Ese escenario no es un fracaso. Es exactamente lo que ocurre cuando una disciplina se acerca a una frontera real. Pero en términos narrativos es oro puro. Porque aquí la historia deja de ser humanidad versus espacio, y se convierte en algo más interesante. Humanidad versus sus propios estándares de verdad. Ahora vamos al miedo más concreto, el que de verdad puede arruinarlo todo antes de empezar. La contaminación planetaria. Suena burocrático, frío, casi aburrido. No lo es. La contaminación planetaria es la pesadilla silenciosa de llevar microbios terrestres a un lugar que podría ser habitable, o de traer materiales de vuelta sin entender del todo lo que contienen. Y no hace falta imaginar monstruos. Basta con imaginar bacterias comunes, esporas resistentes, contaminación molecular, restos biológicos invisibles en ensamblajes, superficies, juntas, cables, herramientas de integración. La Tierra está viva hasta en los rincones donde creemos haber limpiado. Nuestros laboratorios son limpios para estándares humanos, no para estándares cósmicos. Esa diferencia importa más de lo que parece. Porque si una misión se acerca a una luna como Europa con la intención de buscar biosignaturas, cualquier rastro terrestre no es una anécdota, es veneno epistemológico. Contamina la interpretación, introduce dudas. Puede hacer que un hallazgo histórico quede para siempre bajo sospecha. Imagina el horror profesional de un investigador que ha dedicado 30 años a diseñar instrumentos para detectar señales biológicas y que, tras una detección extraordinaria, tenga que escuchar la pregunta que nadie quiere oír. ¿Y si era contaminación terrestre? No hay forma elegante de salir de eso si no llevas protocolos brutales desde el principio. Por eso las misiones a mundos potencialmente habitables están rodeadas de normas, controles y discusiones que desde fuera parecen excesivas. No son excesos, son defensa. Defensa de la credibilidad, defensa de la pregunta, defensa de la posibilidad de que, si algún día encontramos algo, podamos decirlo sin que el hallazgo nazca herido. Y aquí aparece un twist delicioso. A veces, en esta historia, la Tierra juega el papel de villano. No Júpiter, no la radiación, no el hielo. Nosotros. Nosotros y nuestra biología pegajosa, persistente, oportunista, nosotros llevando vida sin querer al mismo lugar donde queremos comprobar si surgió otra. Nosotros entrando en un quirófano cósmico con huellas dactilares por todas partes. Esa inversión dramática funciona muy bien porque rompe la fantasía clásica de la exploración heroica. De pronto, la expedición no solo lucha contra un entorno hostil, lucha contra sus propios residuos biológicos y contra la arrogancia de creer que controlamos la limpieza absoluta, y, sin embargo, la paradoja sigue creciendo. Para resolver la gran pregunta, hay que acercarse. Para acercarse, aumentas el riesgo de interferir. Para no interferir, te alejas de la respuesta. Ese equilibrio imposible es una de las razones por las que el tema obsesiona tanto a la ciencia planetaria. No se trata solo de tecnología. Se trata de hasta dónde estamos dispuestos a tocar algo posiblemente vivo o posiblemente previvo, cuando el acto mismo de tocarlo puede cambiarlo. Ahora imagina que sí aparece una señal extremadamente prometedora, no definitiva, pero sí lo bastante fuerte como para encender alarmas en todos los centros de análisis. En ese momento empezaría otro tipo de terror, uno mucho más humano. El de la comunicación. ¿Qué se dice al público? ¿Posible indicio? ¿Fuerte evidencia? ¿Resultado preliminar? ¿Compatible con procesos biológicos? Cada palabra importa. Cada matiz puede inflar o hundir la percepción global de un hallazgo. Cada frase puede convertirse en titular deformado y, en paralelo, gobiernos, agencias, universidades, medios, inversores, políticos y millones de espectadores exigirían una respuesta clara a una pregunta que probablemente no tendría respuesta clara todavía. Ese desajuste temporal, la velocidad de la atención pública frente a la lentitud de la validación científica, puede ser devastador, porque la ciencia necesita replicación, contraste, revisión, contexto. La cultura de la noticia exige impacto y cierre. Y los satélites de Júpiter, si guardan algo importante, casi seguro nos lo darán en fragmentos. Fragmentos que pueden parecer contradictorios. Fragmentos que obliguen a esperar años. Fragmentos que cambien de significado cuando llegan nuevos datos. Esa espera también da miedo.
Da miedo porque la humanidad moderna está entrenada para resultados inmediatos, y aquí podríamos enfrentarnos a una verdad enorme, servida en cucharadas microscópicas. Un espectro hoy, una anomalía mañana, un mapa de hielo después, un modelo revisado dentro de 5 años, una reinterpretación 10 años más tarde. No hay clímax limpio. Hay una tensión prolongada, casi insoportable. Y eso nos lleva a otra posibilidad que los científicos temen encontrar. Complejidad excesiva. Sí, incluso eso. A veces pensamos que el mejor descubrimiento sería uno que resolviera todo de golpe, pero la realidad podría ser mucho más incómoda. Que los océanos internos de estas lunas existan, sean activos, tengan química rica y funcionen de maneras tan heterogéneas que no haya una respuesta única. Tal vez algunas zonas sean energéticamente prometedoras y otras estériles. Tal vez el intercambio con la superficie sea episódico, raro, local. Tal vez las sales, la acidez, los compuestos disponibles y las fuentes de energía varíen muchísimo en espacio y tiempo. Tal vez la habitabilidad no sea una etiqueta general del mundo, sino un mosaico cambiante de microambientes. Eso convertiría la búsqueda en algo aún más difícil. No estarías fallando por buscar mal la luna equivocada, sino por buscar mal el lugar equivocado dentro de la luna correcta, en el momento equivocado. La imagen mental es brutal. Un océano del tamaño de un mundo. Y tú intentando atrapar una señal biológica que quizá aparece en ventanas. Locales, efímeras, invisibles desde la superficie la mayor parte del tiempo. Como poner un vaso bajo una grieta en mitad de una catedral helada, esperando una gota que puede caer una vez cada 1000 años. Y sin embargo, esa misma dificultad hace que cualquier pista coherente sea valiosísima. Aquí conviene meter otro giro narrativo. El terror científico no siempre nace de lo que hay. A veces nace de lo que los datos obligan a hacer después. Porque si las mediciones sugieren que un satélite es realmente prometedor, entonces la presión por una misión más ambiciosa crece de inmediato. Más instrumentos, más riesgo, más coste, más años. Más debates sobre si perforar, aterrizar, muestrear, traer muestras o mantener distancia. Cada paso adelante aumenta el valor del conocimiento y el valor de lo que podrías destruir o malinterpretar. Y en ese punto el problema ya no pertenece solo a la ciencia, pertenece a toda la civilización. Porque no estamos hablando de una simple expedición geológica, estamos hablando de cómo una especie tecnológica decide comportarse cuando cree que podría estar tocando otra biosfera. No importa si esa biosfera es microbiana, no importa si es primitiva, no importa si está activa, dormida o extinta. La pregunta ética sigue ahí, áspera. ¿Tenemos derecho a intervenir de forma invasiva si no sabemos qué estamos perturbando? Este punto suele incomodar porque rompe la narrativa de explorar siempre es bueno. Explorar puede ser bueno, también puede ser torpe, también puede ser irreversible. Y si en la Tierra hemos sido capaces de destruir ecosistemas sin entenderlos, imagina el riesgo cuando el ecosistema está bajo kilómetros de hielo, a cientos de millones de kilómetros, y solo lo vemos a través de instrumentos indirectos. El problema otra vez no es un monstruo que salga del océano. El problema es nuestro historial. Ahora vayamos al núcleo emocional más oscuro de esta parte. El miedo a encontrar algo que no encaje con los límites con los que la ciencia opera con comodidad. Por ejemplo, supón que aparece una señal química persistente, repetible, espacialmente localizada, asociada a una fuente de energía, plausible, pero que no coincide con biosignaturas clásicas de la Tierra. No hay marcadores fáciles, no hay firma clara de metabolismo como lo entendemos, no hay moléculas emblemáticas en proporciones esperadas, y aún así hay patrón, hay organización. Hay desequilibrio químico mantenido, hay algo vivo en comportamiento, pero no en taxonomía. Eso sería una bomba, porque forzaría una pregunta que a la ciencia le encanta y le horroriza a la vez. ¿Estamos viendo vida o un proceso físico-químico complejo que se parece demasiado a la vida? Durante siglos la biología se ha construido aprendiendo a distinguir lo vivo de lo no vivo, pero en los bordes, virus, química prebiótica, sistemas autoorganizados, metabolismo sin células, estructuras replicativas, redes, químicas. Esa frontera ya es difícil incluso en la Tierra. Ahora imagina esa frontera en una luna helada, bajo radiación, con datos incompletos y un público mundial mirando. No habría respuesta simple. Habría una guerra elegante de definiciones, y eso para mucha gente sería frustrante. Para la ciencia sería el inicio de una edad nueva, pero incluso si todo eso suena demasiado abstracto, hay una imagen concreta que resume el miedo. Un instrumento detecta una señal espectacular, se confirma parcialmente. El planeta entero se emociona.
Luego llegan nuevos datos que no la contradicen, pero la complican. Y de pronto nadie puede decir sí ni no sin mentir por simplificar. Esa zona gris puede durar años. Años en los que cada bando selecciona lo que le conviene. Años en los que el tema se politiza. Años en los que la palabra vida se vuelve munición cultural. Años en los que una pregunta científica legítima termina contaminada por agendas, marketing, orgullo institucional y fatiga mediática. Eso también asusta a los científicos. No solo por reputación, porque saben que una conversación pública mal gestionada puede matar apoyo a largo plazo para la exploración seria, y aquí está la ironía más hermosa y más cruel. Los satélites de Júpiter podrían darnos la mejor oportunidad de avanzar en la pregunta más grande de todas, pero para aprovecharla necesitamos precisamente lo que menos abunda cuando aparece una noticia gigantesca. Paciencia. Paciencia para aceptar incertidumbre. Paciencia para repetir mediciones. Paciencia para no convertir una anomalía en dogma. Paciencia para construir consenso sin apagar la imaginación. Y mientras tanto, la propia física del sistema joviano sigue apretando la historia como un torno. Radiación, distancias enormes, ventanas operativas limitadas, superficies hostiles, geometrías orbitales complicadas. No estás haciendo ciencia en condiciones de laboratorio. Estás improvisando precisión en un entorno diseñado por la naturaleza para confundir, erosionar y castigar. Ese contraste, fragilidad de la evidencia frente a brutalidad del entorno, le da a esta historia una textura casi física. Uno siente la tensión en los dientes, como si cada dato hubiera sido arrancado con pinzas de un motor en marcha, y tal vez por eso el miedo se vuelve tan específico cuando hablas con quienes trabajan estas preguntas. No temen lo desconocido en abstracto, temen escenarios muy concretos, temen encontrar señales seductoras pero no concluyentes, temen contaminar lo que buscan. Temen no reconocer una vida verdaderamente extraña, temen declarar victoria demasiado pronto. Temen, también, pasar por alto el descubrimiento por haber diseñado instrumentos con prejuicios terrestres. Este último punto es brutal y merece que lo subrayes en voz. Podríamos mirar directamente a una biosfera alienígena y no verla, porque estamos buscando una versión de nosotros mismos. Ese pensamiento da vértigo, porque transforma la búsqueda en una prueba de inteligencia y humildad al mismo tiempo. No basta con tener mejores sensores, hay que tener mejores preguntas. Y con eso llegamos a una zona todavía más incómoda, casi filosófica, pero con consecuencias técnicas reales. ¿Qué significa evidencia suficiente cuando el objeto de estudio está fuera de la Tierra y no puedes mandar un equipo humano mañana a verificarlo con las manos? En ciencias terrestres, una duda grande a veces se resuelve con más muestras, más laboratorios, más grupos, más acceso. En una luna de Júpiter, cada nueva medición puede costar años, a veces décadas. Eso obliga a decidir con información incompleta durante demasiado tiempo, y cuando lo que está en juego es segunda génesis o universo biológicamente fértil, el peso psicológico de cada inferencia se vuelve enorme. Como en un taller cuando estás desmontando un motor rarísimo y ves una pieza deformada, si concluyes demasiado rápido rompes algo. Si dudas demasiado, pierdes la oportunidad de entender qué falló. Ahora multiplica esa presión por toda una civilización observando. Y aquí viene el final de esta parte con un giro más oscuro. Hay científicos que, en el fondo, no temen encontrar vida en los satélites de Júpiter. Temen encontrar responsabilidad. Responsabilidad de no contaminar. Responsabilidad de no explotar mediáticamente. Responsabilidad de redefinir conceptos con rigor. Responsabilidad de decidir hasta dónde llegar. Responsabilidad de admitir no sabemos, incluso cuando el mundo exige un sí o un no. Porque una vez que la búsqueda cruza cierto umbral, ya no estamos jugando a imaginar, estamos decidiendo cómo se comporta una especie tecnológica frente a la posibilidad de no estar sola biológicamente. Y eso es mucho más difícil que lanzar una sonda. En la siguiente parte vamos a empujar la historia hacia el borde más inquietante. ¿Qué pasaría si realmente aparece una señal fuerte de cómo cambiarían la ciencia, la política y la cultura en cuestión de horas? ¿Y por qué el descubrimiento más grande de la historia podría sentirse menos como una celebración y más como una autopsia de nuestras certezas? Imagina el momento exacto, no el titular, no la rueda de prensa, no el montaje épico con música, el momento real. Una sala con pantallas, café frío, ojos rojos, datos entrando en bloques, espectros, mapas, curvas de error, anotaciones cruzadas, mensajes que se pisan, gente que lleva años esperando esa noche y que, cuando por fin llega, no sonríe, porque algo en los números no encaja con lo conocido.
Primero, nadie dice vida. Eso pasa en las películas. En la vida real, alguien murmura algo mucho más peligroso. Esto no debería estar así. Y de pronto la atmósfera cambia. No hay celebración, hay silencio. Un silencio pesado, de taller cuando el ruido del motor se corta de golpe y sabes que lo siguiente puede ser una avería menor. O la señal de que acabas de encontrar el problema que nadie pudo resolver en décadas. Ese es el escenario que muchos científicos imaginan y temen a la vez cuando se habla de los satélites de Júpiter. No el hallazgo limpio, sino el hallazgo demasiado potente para ignorarlo y demasiado incompleto para cerrarlo. Porque si aparece una señal fuerte en Europa, Ganímedes, o incluso en materiales asociados a sus entornos helados, el primer terremoto no será biológico, será institucional. En cuestión de horas, se activaría una maquinaria brutal. Equipos de verificación internos, revisión cruzada de calibraciones, auditoría del instrumento, chequeo de contaminación, comparación con datos previos, consultas con especialistas que ni siquiera estaban en la sala, discusiones sobre qué se comunica y qué se retiene hasta tener más confianza. Y aquí aparece un twist que casi nadie espera. El descubrimiento más grande de la historia moderna podría empezar como una discusión sobre procedimientos. Sí, procedimientos. Porque cuando el resultado amenaza con reescribir libros de texto, lo primero que protege a la ciencia no es la emoción, es el protocolo. Ese conjunto de reglas que parece aburrido hasta que entiendes que es lo único que separa una revolución de un autoengaño global. Ahora imagina que, tras horas o días de revisión, el patrón sigue ahí, no desaparece. No era un error evidente. No encaja bien con las explicaciones abióticas más simples, no prueba vida. Pero tampoco se deja archivar como ruido. En ese instante nace una criatura nueva, la señal peligrosa. Peligrosa porque empieza a vivir dos vidas al mismo tiempo. Una vida científica, lenta, cauta, llena de hipótesis rivales, y una vida pública, rápida, emocional, hambrienta de certezas. Dentro de los equipos se discute si la anomalía depende de la geometría de observación, de la temperatura local, de la profundidad, de penetración, de la composición del hielo, del historial de radiación de esa región, de la sensibilidad del detector, de modelos previos incompletos. Fuera de los equipos, la pregunta ya se simplificó a ¿encontraron vida sí o no? Y ahí empieza una de las formas más intensas de miedo. El miedo a perder el control del significado. Porque una cosa es descubrir algo. Otra muy distinta es ser capaz de impedir que millones de personas proyecten sobre ese algo sus deseos, ideologías, creencias religiosas, ni miedos geopolíticos, teorías conspirativas o expectativas de entretenimiento. No tarda nada en ocurrir. Aparece un experto mediático que afirma demasiado. Otro que niega demasiado, un titular que usa prueba, otro que usa secreto, un político que pide liderazgo en la exploración, otro que exige pausa total. Empresas privadas hablan de futuro, grupos éticos hablan de límites. Y en el centro de esa tormenta, los datos originales siguen siendo exactamente igual de ambiguos que al principio. Esta parte de la historia es clave porque revela algo incómodo. El hallazgo en los satélites de Júpiter no se jugaría solo en laboratorios y centros de control. También se jugaría en narrativas. ¿Se presenta como descubrimiento de vida? ¿Como evidencia preliminar de química compleja? ¿Como confirmación de habitabilidad activa? Cada encuadre empuja decisiones distintas, y cada decisión tiene coste real. Financiación, prioridades de misión, presión política, tolerancia al riesgo, permisos para el siguiente paso. Y el siguiente paso es donde la historia se vuelve verdaderamente afilada. Porque una señal fuerte no cierra nada, lo abre todo. Si aparece algo serio, la primera consecuencia no es «ya sabemos», es «ahora necesitamos acercarnos más resolución, más instrumentos, más tiempo». Quizá órbitas más peligrosas, quizá sobrevuelos más agresivos, quizá aterrizaje, quizá muestreo, quizá perforación futura. Y cada escalón hacia una respuesta aumenta una tensión que venía creciendo desde el principio. Cuanto más probable es que haya algo biológicamente importante, más grave se vuelve la posibilidad de contaminarlo o alterarlo. Es una trampa perfecta. El valor científico del objetivo sube y con él sube el precio ético del contacto. Imagínalo como una puerta congelada en la oscuridad. Llevas décadas escuchando ruidos detrás. Por fin detectas movimiento claro. Ahora quieres abrirla. Pero descubres que la manija está conectada a una alarma, a un sistema de presión y a un mecanismo que podría destruir lo que hay dentro en cuanto la toques mal.
Esos son estas lunas en la imaginación científica, puertas valiosísimas con cerraduras morales, y aquí el relato puede meter uno de sus giros más poderosos. El día que tengamos una señal fuerte, tal vez la discusión más intensa, no sea si es vida, sino qué nos autoriza a comprobarlo de manera invasiva, porque no es lo mismo mirar que tocar, no es lo mismo analizar superficie que penetrar hielo. No es lo mismo estudiar plumas o materiales expulsados que perforar hacia un entorno más protegido. No es lo mismo mapear un mundo que intervenir en él. Y cuando dices esto en voz alta, mucha gente reacciona con impaciencia. Claro que hay que perforar. Para eso fuimos. Pero esa reacción revela justamente el núcleo del problema. Seguimos pensando con una lógica extractiva de expedición terrestre. Llegar, tomar, abrir, traer. Funciona con rocas. No necesariamente con una posible biosfera ajena. Si debajo del hielo hay vida, aunque sea microbiana, no estaríamos entrando en una mina. Estaríamos entrando en un ecosistema, y la humanidad no tiene un historial precisamente tranquilizador cuando combina curiosidad, tecnología y ecosistemas frágiles. Este punto puede parecer filosófico, pero tiene consecuencias técnicas brutales. Diseño de misiones. Requisitos de esterilización. Trayectorias de impacto al final de vida útil. Protocolos de descarte, restricciones de contacto, jerarquías de objetivos científicos. Todo eso cambia si un mundo pasa de interesante a potencialmente biológico. Un simple cambio de estatus en la interpretación de datos puede alterar una década de planificación espacial. Y aquí llega una posibilidad todavía más perturbadora. Que la señal fuerte no apunte a un ecosistema activo grande, sino a algo más pequeño, más raro y mucho más difícil de narrar. Por ejemplo, procesos químicos autoorganizados al borde de lo que llamamos vida, metabolismos mínimos, microambientes efímeros, redes químicas que almacenan información sin parecerse a células, estructuras que evolucionan localmente sin formar una biosfera global como las que imaginamos. Eso sería un golpe maestro de la naturaleza. Nos daría algo enorme, pero no el tipo de enorme que cabe fácil en una frase. Y ahí es donde el miedo científico se cruza con una angustia cultural. ¿Qué pasa si el descubrimiento más importante de nuestra especie no produce una imagen clara, una criatura reconocible o una frase redonda? ¿Y si produce ambigüedad sofisticada? Puede sonar decepcionante para quien espera el alien, pero para la ciencia sería dinamita pura, porque implicaría que la vida, o la previda, o sistemas frontera, no es un interruptor binario, sino un paisaje, un continuo de organización, química, energía e información, y los satélites de Júpiter podrían obligarnos a aceptar que la frontera que usamos entre lo vivo y lo no vivo era, en parte, una comodidad pedagógica. Eso cambiaría incluso cómo buscamos vida fuera del sistema solar. Si la señal más realista no es una firma limpia, sino una combinación de desequilibrios y patrones contextuales, entonces muchos modelos de detección remota tendrían que revisarse. Lo que aprendamos en las lunas de Júpiter se convertiría en una especie de diccionario para interpretar mundos lejanísimos. Ahora piensa en el impacto psicológico de eso. Llevamos siglos mirando el cielo como si la gran respuesta tuviera forma de mensaje, pero quizá la respuesta llegue como una química persistente, repugnante, pegajosa, difícil de clasificar, que no habla, no piensa, no saluda. Y aún así nos obliga a admitir que no éramos el único experimento biológico posible. Hay algo profundamente inquietante en esa idea, porque humilla una fantasía muy humana, que si no estamos solos, el otro se parecerá lo suficiente a nosotros como para encajar en nuestras historias. No necesariamente. Puede ser barro activo, puede ser lodo metabólico, puede ser una película química adherida a minerales, puede ser una ecología de microbios que jamás produzca nada reconocible como animal. Puede ser visualmente algo que provoque asco antes que admiración. Y ahí vuelves al gancho del principio, pero con más peso. Lo que puede revolvernos el estómago también puede ser lo más importante. ¿Que hayamos encontrado jamás? Esa mezcla de repulsión y fascinación no es un truco narrativo. Es casi inevitable cuando la biología se sale de nuestros iconos de naturaleza bonita. En la Tierra ya pasa. Mohos, lodos, colonias bacterianas, chimeneas sulfurosas, capas viscosas, aguas negras llenas de vida química. Ahora súmale oscuridad eterna, presión y un océano enterrado bajo hielo a escala planetaria. La imaginación se vuelve casi táctil, fría, húmeda, metálica, y eso atrapa. Pero volvamos al escenario de la señal fuerte, porque ahí aún falta una capa de tensión. La geopolítica. La exploración espacial moderna no ocurre en un vacío político.
Si una misión vinculada a un bloque tecnológico o a una agencia concreta obtiene una señal excepcional, la presión por liderazgo simbólico sería inmediata. No hace falta imaginar banderas clavadas en hielo. Basta con imaginar presupuestos, alianzas, acceso a datos, tiempos de publicación, prioridades de cooperación y competencia por la siguiente misión crítica. ¿Se comparte todo de inmediato? ¿Se coordina una respuesta internacional? ¿Se protege el sitio como patrimonio científico de la humanidad? ¿Quién define el marco ético? ¿Quién pone el dinero para la siguiente etapa? ¿Quién decide si la siguiente etapa debe acercarse o contenerse? De repente, una anomalía química en una luna de Júpiter se convierte en una prueba de madurez de la civilización, y eso asusta porque no tenemos experiencia real en una situación así. Sí, tenemos tratados, protocolos, precedentes parciales, pero una señal genuinamente transformadora en un mundo potencialmente habitable empujaría esos marcos hasta su límite. Sería la primera vez que la humanidad tendría que debatir seriamente, con urgencia y consecuencias concretas, cómo tratar un entorno extraterrestre posiblemente vivo, no como ciencia ficción, como política operativa, y entonces aparece otra capa, más oscura todavía, la religión, la filosofía, la identidad. Si la señal se fortalece con el tiempo, si la evidencia empieza a sugerir que estamos ante una segunda génesis o ante una química casi viva independiente, las preguntas dejarían de pertenecer solo a especialistas. Millones de personas empezarían a reinterpretar conceptos básicos. ¿Qué es la vida? ¿Qué significa creación? ¿Qué lugar ocupa la humanidad? Si la inteligencia es central o accidental, si la conciencia es una rareza o una fase posible de procesos más comunes, no porque una luna helada vaya a responder esas preguntas directamente, sino porque obligaría a replantear los supuestos desde los que las formulamos. Ese proceso puede ser emocionante, también puede ser violento, no físicamente necesariamente, pero sí culturalmente. Cada gran cambio de marco genera resistencia, y cuanto más grande el descubrimiento, más intensa la lucha por controlarlo narrativamente. Por eso el miedo de algunos científicos es tan específico y tan humano. Temen que una señal real termine secuestrada por relatos simplistas antes de que la evidencia tenga tiempo de respirar. Temen que la complejidad sea castigada. Temen que el no sabemos todavía suene a debilidad. Temen que la prudencia se interprete como encubrimiento. Temen que la duda, que es el motor de la ciencia, se convierta ante la opinión pública en un defecto de credibilidad. Y sin embargo, aquí está la ironía magnífica. Si algún día encontramos algo de verdad grande en los satélites de Júpiter, lo más honesto y lo más científicamente fuerte, probablemente sonará decepcionante al principio. Algo como: tenemos una señal altamente inusual, consistente en múltiples observaciones, compatible con procesos biológicamente relevantes, pero aún no concluyente. Eso, dicho sin música, parece poco. En realidad sería un terremoto. Sería la frase más pesada de nuestra época, porque llevaría dentro décadas de ingeniería, miles de controles, millones de horas de trabajo y la posibilidad real de que el universo, por fin, haya dejado una huella biológica fuera de la Tierra al alcance de nuestra especie. Ahora bien, hay un escenario aún más inquietante que mezcla todo lo anterior. Que la señal fuerte aparezca y luego desaparezca. Una detección localizada, un patrón temporal, una anomalía química asociada a condiciones específicas, y cuando vuelves a mirar no está, o no está igual, o se debilitó, o la región cambió. ¿Qué significa eso? Puede significar error. Puede significar evento transitorio. Puede significar dinámica real. Puede significar que el sistema está vivo en el sentido más cruel para la investigación. Cambia cuando no estás mirando. Ese tipo de comportamiento volvería a la búsqueda casi obsesiva, porque convertiría a la luna en algo más parecido a un paciente con síntomas intermitentes que a una roca esperando ser descrita. Tendrías que perseguir ventanas, correlacionar eventos, rediseñar estrategias. Aceptar que quizá la clave no está en una señal estable, sino en ritmos, pulsos, episodios de intercambio. Narrativamente es una maravilla. Científicamente un dolor de cabeza monumental, y precisamente por eso asusta. Porque la naturaleza puede darnos una respuesta real en el formato más difícil de capturar. A esta altura la historia ya dejó de ser ¿hay vida? Y se convirtió en algo más sofisticado y más inquietante. Somos capaces de reconocer, proteger e interpretar correctamente una posible biología extraterrestre si se presenta de la forma menos conveniente para nosotros? Esa pregunta no mide solo nuestra tecnología, mide nuestro carácter colectivo.
Mide si podemos frenar cuando queremos acelerar, mide si podemos sostener incertidumbre sin llenarla de ruido, mide si podemos cooperar cuando hay prestigio en juego, mide si podemos admitir que quizá la primera vida extraterrestre que detectemos sea fea, microscópica, ambigua y aún así infinitamente más importante que cualquier trofeo visual. Y aquí llega el punto de máxima tensión emocional de esta parte. Si la señal fuerte aparece, no será solo un descubrimiento sobre una luna, será una prueba sobre nosotros, prueba de disciplina, prueba de humildad, prueba de paciencia, prueba de si aprendimos algo de nuestra historia en la Tierra, donde tantas veces llegamos primero con hambre de explotar y solo después con cuidado de comprender, porque en los satélites de Júpiter podría repetirse, a escala cósmica, nuestro patrón más viejo: confundir acceso con derecho. Esa es la frase que flota como un fantasma detrás de toda esta búsqueda. Podemos llegar, pero ¿podemos llegar bien? Y cuando escuchas ese bien, no significa rápido, barato o espectacular. Significa algo mucho más difícil, sin falsear, sin contaminar, sin simplificar de más, sin destruir lo que convierte al hallazgo en algo sagrado para la ciencia. En la última parte vamos a ir todavía más hondo y más oscuro. ¿Qué sería lo más perturbador de todo si finalmente confirmamos una segunda Génesis, o si confirmamos su ausencia en un mundo que parecía ideal? ¿Cómo eso puede cambiar nuestra idea del universo habitable? ¿Y por qué la respuesta final, sea cual sea, puede dejar a la humanidad no más tranquila, sino más expuesta frente a la enormidad de lo que aún no entiende? Y ahora llega la pregunta que de verdad pesa, no la que vende pósters, no la que sirve para un titular brillante. La pregunta que se queda contigo cuando apagas la pantalla. Supón que, después de años de datos, revisiones, discusiones, misiones nuevas, instrumentos más finos y una paciencia casi inhumana, finalmente logramos una conclusión sólida sobre uno de los satélites de Júpiter. ¿Qué sería más perturbador? ¿Confirmar una segunda Génesis bajo el hielo? ¿O confirmar que un mundo con agua, química y energía no produjo nada vivo? La respuesta fácil sería elegir la primera. Claro, encontrar vida alienígena es lo más impactante, pero la respuesta incómoda, la adulta, la que de verdad inquieta a muchos científicos, es que ambas posibilidades son explosivas, y cada una rompe una parte distinta de nuestra visión del universo. Si encontramos una segunda Génesis, se rompe la ilusión de rareza. Si no la encontramos, en un entorno que parecía prometedor, se rompe la ilusión de facilidad. En ambos casos, algo en nosotros cede. Imagina primero el escenario que todos creen desear. No una criatura compleja, no un monstruo marino translúcido, no una inteligencia antigua esperando bajo el hielo, algo mucho más pequeño, más viscoso, más difícil de romantizar. Una biosfera microbiana, o restos inequívocos de metabolismo independiente, o una química organizada, heredable, adaptativa, que no deriva de la biología terrestre. No sería una imagen bonita, sería una sentencia. La sentencia diría algo así: la vida no es exclusiva de la Tierra. La naturaleza sabe hacer esto más de una vez. Y esa frase, dicha con evidencia real detrás, tendría una fuerza casi insoportable, porque de golpe cambiaría el mapa mental de la humanidad. Ya no miraríamos los mundos oceánicos, los exoplanetas, las lunas heladas, las atmósferas extrañas, como lugares potencialmente interesantes. Empezaríamos a verlos como posibles escenarios biológicos reales, no todos, claro, pero suficientes como para que la pregunta ¿estamos solos? Deje de ser una especulación noble y empiece a sonar como una mala suposición histórica. Y aquí aparece un giro que mucha gente no anticipa. Confirmar vida microbiana en un satélite de Júpiter no haría al universo más acogedor. Lo haría más inquietante. ¿Por qué? Porque una cosa es imaginar civilizaciones que se parecen a nosotros y con las que podemos fantasear en términos humanos. Otra muy distinta es aceptar que el cosmos puede estar lleno de vida ciega, húmeda, química, indiferente, repartida en nichos oscuros y bajo hielos kilométricos, en océanos sin luz, en grietas, en lodos, en interfaces minerales, prosperando sin conciencia, sin rostro, sin relato. Eso no alimenta una fantasía de compañía, alimenta una sensación más extraña. La de haber subestimado la creatividad brutal de la materia sería descubrir que la vida quizá no es un milagro aislado, sino una tendencia de ciertos sistemas. Y si eso es cierto, nuestra historia deja de ser el centro. Se vuelve un caso particular. Para la ciencia eso sería glorioso. Para el ego humano, un golpe seco. Porque incluso cuando nos declaramos abiertos a la idea de vida extraterrestre, muchas veces lo hacemos conservando una trampa mental
Pensamos que el hallazgo confirmará nuestra excepcionalidad de otro modo, como especie que detecta, comprende, nombra. Y sí, detectar una segunda génesis sería un logro inmenso, pero al mismo tiempo nos reduciría, nos diría, no sois el único accidente posible. Sois una versión, una versión. Hay algo profundamente desestabilizador en esa palabra. Y eso nos lleva al miedo más fino de todos, que una segunda génesis no solo confirme que hay más vida, sino que revele que nuestra biología era una solución entre muchas, no el estándar. Si esa vida usa otra estrategia química de organización, otro equilibrio, otra arquitectura molecular, otro modo de almacenar información, o de aprovechar gradientes energéticos, entonces la biología dejaría de sentirse como un idioma universal único. Pasaría a parecer una familia de dialectos cósmicos, y nosotros apenas hablaríamos uno. Eso obligaría a reescribir no solo libros, sino intuiciones. Desde cómo definimos habitabilidad, hasta cómo diseñamos instrumentos. Desde cómo interpretamos señales en atmósferas de exoplanetas, hasta cómo enseñamos en la escuela qué es un ser vivo. La palabra vida se volvería más grande y menos cómoda. Ahora cambia de escenario. Imagina que, tras todo ese esfuerzo, la conclusión fuerte es la contraria. Hay océano, hay sales, hay energía disponible, hay procesos geológicos activos, hay tiempo, mucho tiempo. Y, aún así, no encontramos evidencia de vida, ni activa, ni fósil, ni química que apunte a una transición clara hacia biología. Ese resultado sería menos espectacular en titulares, pero científicamente podría ser devastador, porque implicaría que la vida, incluso con ingredientes prometedores, no emerge fácilmente, que entre mundo habitable y mundo habitado hay un abismo, que algo en el origen de la vida, ese salto desde química compleja a sistemas evolutivos, podría ser extraordinariamente improbable. Eso no solo afectaría a las lunas de Júpiter, enfriaría muchas interpretaciones optimistas sobre el universo, nos obligaría a mirar miles de mundos potencialmente buenos y decir, sí, pueden tener agua, pero eso quizá no significa casi nada. Sería un golpe de humildad brutal de otro tipo. No ya porque no somos únicos en un cosmos rebosante de vida, sino porque podríamos ser el resultado de una cadena de eventos muchísimo más rara de lo que queríamos aceptar. Fíjate en la crueldad de esta historia. Cuando miramos a los satélites de Júpiter buscando respuestas, creemos que estamos buscando esperanza, pero en realidad estamos buscando proporciones. ¿Qué tan común puede ser la vida? ¿Qué tan difícil puede ser comenzar? ¿Qué tan frágil puede ser persistir? ¿Qué tan engañosos pueden ser los ingredientes si falta el paso decisivo? Y quizá por eso este tema obsesiona tanto a quienes lo estudian, porque no promete una simple victoria, promete una corrección de escala, una forma nueva de medirnos. Aquí entra el último gran twist, el más oscuro, y al mismo tiempo el más hermoso. Puede que lo más aterrador no sea la respuesta, sino el hecho de que cualquier respuesta importante nos obligará a convivir con preguntas aún más grandes. Si encontramos vida, ¿cuántas veces más ocurrió? ¿Surgió rápido o tarde? ¿Toda vida tiende a complejizarse o la mayor parte del cosmos se queda en microbiología? ¿La inteligencia es una excepción improbable? ¿La extinción biológica es la norma? Si no la encontramos, ¿qué faltó? ¿Un catalizador muy específico? ¿Una secuencia química rarísima? ¿Una ventana temporal que se cerró? ¿Una propiedad del entorno que todavía no entendemos? ¿O simplemente estamos buscando mal, con conceptos demasiado terrestres? Es decir, incluso la respuesta final, en los satélites de Júpiter, podría sentirse menos como un cierre, y más como la apertura de una herida intelectual enorme. Una herida fértil, sí, pero herida al fin. Y aquí conviene detenerse un segundo en algo que casi nunca se dice con esta claridad. La ciencia no teme solo lo desconocido. También teme aquello que la obliga a crecer demasiado rápido. Una confirmación de segunda génesis forzaría a crear marcos nuevos a velocidad histórica. Nuevos protocolos de protección planetaria, nuevas prioridades de exploración, nuevos acuerdos internacionales, nuevos estándares de evidencia, nuevas formas de comunicación pública, nuevas discusiones éticas sobre intervención, muestreo y límites. Y una confirmación de habitabilidad sin vida, en un caso fuerte, obligaría a revisar décadas de modelos y expectativas, a refinar criterios, a aceptar que muchos supuestos populares eran demasiado simples. En ambos casos la ciencia gana, pero gana trabajando bajo presión, ganando responsabilidad, ganando peso, ganando la obligación de ser más precisa de lo que jamás había necesitado en una pregunta tan emocionalmente cargada. Eso es lo que da miedo, no el conocimiento. La carga que trae. Ahora imagina cómo se sentiría ese cambio en la cultura, no en un laboratorio,
De pronto películas, novelas, religiones, debates filosóficos, educación, política científica, incluso la forma en que hablamos de vida y naturaleza empezarían a desplazarse, no de un día para otro, pero sí de manera irreversible, como cuando una grieta aparece en una pared y al principio parece mínima, hasta que meses después entiendes que toda la estructura se movió. Los satélites de Júpiter son esa grieta. Aún no sabemos qué pasa al otro lado. Pero ya sabemos que, cuando la respuesta llegue, no tocará solo a la astronomía, tocará nuestra narrativa de origen. Durante siglos nos contamos historias para soportar dos cosas: la inmensidad y la soledad. Las lunas heladas de Júpiter atacan ambas. Si hay vida allí, la soledad se reduce y la inmensidad se vuelve biológicamente más densa. Si no la hay, la inmensidad se vuelve todavía más fría, y nuestra existencia más improbable. En ninguno de los dos casos salimos igual. Y por eso el miedo científico aquí no es cobardía, es lucidez. Es saber que estás acercándote a una puerta que no se puede cerrar de nuevo una vez abierta. No porque vaya a salir algo de ella, sino porque lo que entre en nosotros, la nueva escala de lo vivo, o la nueva escala de la rareza, cambiará para siempre cómo pensamos. Volvamos a la imagen del taller del principio. Una lata vieja, esperabas tornillos, encontraste una masa repugnante, húmeda, con olor agrio. Te dio asco, luego viste patrón. Luego entendiste que aquello no encajaba con nada de lo que debía estar ahí. Eso es Júpiter y sus lunas para la ciencia moderna. Creíamos que eran mundos lejanos para estudiar gravedad, hielo, volcanismo, y ahora podrían contener la pieza más incómoda del rompecabezas. Una pista sobre cuántas veces la materia aprende a organizarse hasta rozar la vida. O una prueba de que ese salto es tan raro que casi todo el universo se queda a las puertas. Asco, fascinación y satisfacción. Las tres emociones del gancho, pero ya transformadas. Porque al final no son solo emociones para atrapar audiencia. Son una descripción bastante precisa de cómo se siente una frontera científica real. Satisfacción, porque por fin estamos mirando donde importa. Interés, porque cada dato multiplica las posibilidades. Y una forma de rechazo, sí, porque la vida, si existe fuera de la Tierra, quizá no se presente como algo noble y luminoso, sino como química pegajosa, ciega, oscura, persistente, ajena a nuestra estética y aún así central para entender el cosmos. Y ese es el punto final que vuelve este tema tan potente para narrar. Lo que los científicos temen encontrar en los satélites de Mimas y Mars. Júpiter no es simplemente un alien. Temen encontrar una verdad demasiado grande para nuestros hábitos mentales. Temen encontrar una segunda génesis que descentre a la humanidad, o un silencio biológico que vuelva nuestra existencia más rara, de lo soportable, o una zona gris tan compleja que nos obligue a madurar antes de poder nombrarla. Temen, en el fondo, que la respuesta no se deje convertir en espectáculo sin romperse, y quizá ese miedo sea exactamente lo que hace valiosa la búsqueda, porque cuando una pregunta es lo bastante grande como para exigir humildad, paciencia y cuidado extremo, significa que ya no estamos buscando curiosidades. Estamos tocando el borde de una definición. ¿Qué es la vida? ¿Qué significa encontrarla? ¿Y qué clase de especie queremos ser cuando, por fin, miremos debajo del hielo? Y algo, o nada, nos mire de vuelta en forma de datos. No ojos, no voz, no mensaje. Solo evidencia. Pero a veces la evidencia, cuando llega desde un océano negro atrapado bajo una costra helada en el reino de Júpiter, pesa más que cualquier mito, y por eso seguimos mirando. No porque no tengamos miedo, sino porque ya entendimos que el miedo correcto, el miedo a equivocarnos, a contaminar, a simplificar, a destruir, a interpretar con soberbia, es precisamente lo que puede permitirnos, si tenemos disciplina, sobrevivir intelectualmente al descubrimiento, sea cual sea.